Bueno, bienvenidos una vez más, gracias por la asistencia. Que hay harta gente ya ahí esperando atentamente. Así que vamos a partir nuestro tercer curso que tiene que ver con acabados, terminaciones, control de calidad y patología y mantención de nuestra fachada. Cuatro temas: terminaciones y texturas Weber, patologías que pueden aparecer en la fachada, cómo inspeccionamos y el control de calidad y la mantención de la fachada. Terminaciones y texturas. Si os fijáis, al final es la parte más importante, o la terminación al final. La dificultad que tiene este sistema IF, que como su nombre indica, cierto, Finish System, es la terminación. Entonces es súper delicado. A pesar de que es un sistema de aislación térmica, el que sea con terminación final nos obliga a ser muy prolijos en toda la instalación. Primero, para que se cumpla aislante térmico, pero además para que tenga el acabado estético que el nuevo habitante o uno mismo quiera tener de su casa. Entrega, como dice ahí, la belleza de la fachada, y también revaloriza tu casa. O le puede, con un cambio de textura, puedes darle otra vista. Para eso hay diferentes granos, ¿cierto? Diferentes texturas, diferentes terminaciones que vamos a poder. Lo bueno de Leif que puedes darle cualquier tipo de terminación. Aquí vemos una casa que quedó impecable. Parece dibujo, ¿cierto? Con un grano de terminación estándar y con su decoración, con su moldura perimetral de la ventana. Nosotros, como Weber, igual que cualquier pinturería, digamos, tenemos nuestro propio pantón, nuestros propios códigos, ¿ya? 278 colores, como dice aquí, de la línea Weber, 168 claros, 80 colores intensos y 30 colores que podrían ser Ultimate Color, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es una tecnología que traemos de Europa y que genera que los colores tengan una reflexión mayor, a pesar de ser colores oscuros, pero luego lo explicamos un poquito más profundamente. No es necesario, con esta cantidad de colores, te podría decir que no sería necesario buscar en otra pantonera. Se podría acomodar cualquier código de este a otro, de otro fabricante, eh, pero igual nos podemos igualar, te quiero decir. Por un lado, nosotros podemos decir, oye, me dicen el código X de X fabricante y yo lo puedo homologar seguramente con uno Weber, o derechamente desde mi fábrica yo puedo igualarme al color del otro fabricante, considerando tener una muestra líquida o una muestra en la que yo me pueda quedar como estándar, tener como estándar para poder producir. Luego tenemos distintos tipos de texturas, ya, como ven aquí, grano extra fino, que es el que en algunos sitios llaman azúcar, grano fino, que es como un G10 que llaman por ahí, grano normal, podría ser el más parecido al G20, y el normal plus es aproximadamente un G25, pero eh, en realidad esto es como una nomenclatura comercial, pero la realidad de la granulometría del grano es que el Normal Plus trae grano 20 ya al 100%, y el grano normal trae una parte de grano 20 y una parte de grano 10.
¿ya? Que está entre el fino y el normal plus. Este es monograno de granulometría y este normal es una mezcla de ambos dos, digamos, del puro fino que trae solo fino y del plus que trae solo GB20. Pero la apariencia, y por eso podemos decir que es un G20 y este un G25, porque al ir solo con grano 20 más el relleno que tiene, genera una percepción de que es un poquito más grueso. ¿Ya? Y luego ya nos vamos a un G30, que es un grano grueso. Tenemos grano orgánico, que este se aplica. Orgánico es solo el nombre, porque la palabra orgánico viene de que tendría que ser hecho con solventes. Y viene de que antiguamente había un grano que era el orgánico que, que, que era así, con esa estética, que eran unas piedrecitas que quedaban separadas y deja una terminación brillante, como si fuese un esmalte, ¿ya? Y el modo de aplicación es como aplanado, no es floteado. ¿Ya? Es como que se aplana, es casi como una especie de, por decirlo, de estuco aplanado. ¿Ya? Luego tenemos el rulato, que es un grano muy fino, parecido al extra fino, pero que trae algunas piedrecitas ya sueltas, más gruesas, que hace que cuando nosotros floteamos y sacamos podemos hacer el dibujo. Este es un grano muy versátil, te deja hacer distintos, es como de forma libre, ¿no? Puedes hacer cualquier dibujo, por decirlo de alguna manera, en el mismo grano, porque esas piedrecitas que traes sueltas hacen que tú clavas el flotador y esa piedra tú la puedes arrastrar y vas dejando rayitas o haces rayas hacia arriba, rayas hacia la izquierda y te queda el estilo arpillera. Nosotros lo llamamos rulato porque normalmente se hace circular y van quedando como círculos y líneas. Luego está el Mineral Color, que está hecho a base de minerales de colores. Entonces es una pintura transparente, por decirlo de alguna manera, pero lo que le da el color es el grano, el propio mineral, ¿ya? Dependiendo de los minerales de colores que tengamos, podemos trabajar algunos colores y demás. Y después tenemos el waterproof, ya que es una textura que la tenemos en todos los tipos de grano, pero la menciono aquí porque tiene hidrorrepelencia. Ya, waterproof es impermeable en inglés, pero este grano en particular, se podría decir que todos los granos tienen un grado de impermeabilidad, ¿ya? No dejan pasar el agua y no les afecta y son para exterior. Y generan una estanqueidad al agua, ya que cumpliría para el sistema AIF. Pero el waterproof, además de ser 100% impermeable, genera algo que se llama hidrorrepelencia y es que el agua rebota y genera que el efecto perleo, que la gota rueda por la fachada y también arrastra la posible polución que tenga la fachada y así genera una fachada que es autolimpiable. ¿Ya? Con la propia lluvia, y como repele el agua circula con mucha más facilidad y arrastra la polución que pueda tener. ¿Ya? Por eso hablamos ahí de un efecto hidrorrepelente. Aquí vamos a ver cómo aplican. Siempre es bueno homogeneizar, sobre todo cuando en este caso es un color blanco, pero siempre es bueno hay que homogeneizar los pigmentos, ¿ya? Y activar bien el producto.
Para resumir, ¿cierto? Mezclamos, sacamos todas las rebabas que podamos encontrar con la misma llana como salía ahí, porque siempre puede quedar algún llanazo, y ocupamos una herramienta para llevar, o un cacito, a veces llevan en la obra una especie de cacito, y ahí podemos ir sacando material y cargando. ¿Ya? Siempre hay que cargar y dejar la cantidad adecuada para que no quede mucho excedente en la fachada, y a la hora de flotear, que vaya sacando el excedente, a la hora de flotear, eh, no se desperdicie mucho material y que no vaya quedando mucho material en el floteador. ¿Ya? El, a lo que refiere las terminaciones de las distintas terminaciones, también tienen distintas prestaciones, dependiendo del grado, del tipo de grano que tenemos, ¿ya? Hay algunas características técnicas que tiene cada producto. Permeabilidad al vapor, impermeabilidad, elasticidad, resistencia a la abrasión y resistencia a los microorganismos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el grano fino tiene un alto grado de permeabilidad al vapor, permite pasar el vapor, algo muy importante para que no se englobe la pintura. Y a nivel de impermeabilidad, elasticidad y resistencia a la abrasión es medio, y resistencia a los microorganismos es alto. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo todo con muy buenos resultados, muy alto y muy alto, por ejemplo, el waterproof. Tiene un alto grado de permeabilidad, igual que un grano fino, pero además es muy altamente impermeable y también es muy altamente resistente a los microorganismos por esa hidrorrepelencia. Otro, por ejemplo, hablemos de elasticidad. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, vas a trabajar con una fachada que puede ser de placa, o para hacer un Directaplay, por ejemplo, que no es sistema EIF, pero también tiene el mismo procedimiento, que es cuando trabajas con la pasta y la malla para tapado de placa, por ejemplo, de unas que ya tiene la aislación por el interior, ¿ya? Y quieres hacer un sistema antifisuras, lo puedes hacer con un rulato que tiene una alta elasticidad, o un orgánico, y va a trabajar mucho mejor que un grano fino o incluso una martelina, que por ejemplo la martelina ni siquiera se podría usar en un EIF, ¿ya? Porque tiene muy baja la impermeabilidad, la elasticidad y la resistencia a la abrasión, ¿ya? De hecho, también hay martelinas por ahí en el mercado que la permeabilidad también es de dudosa característica, y se suele también englobar. Entonces, para dejar claro, la martelina no se puede ocupar para el sistema EIF, sobre todo porque tiene una muy baja elasticidad. ¿Ya? El resto de los tipos de textura, todos son aptos para el sistema EIF, pero te dan un performance diferente, un atributo diferente, ¿ya? Por eso es importante también a la hora de recomendar o elegir la textura final adecuada a tu zona geográfica, si va a ser zona de mucha lluvia, de muchos cambios de temperatura, de mucha humedad, ¿ya? Todo eso hay que evaluarlo para decidir cuál es el grano más adecuado a tu zona, ¿ya? Como dice aquí, la permeabilidad al vapor es obligatoria para ley porque evita las condensaciones superficiales intersticiales. Estas condensaciones se refiere a la condensación interior de la vivienda o intermedia del tabique, ¿ya? No hablamos de condensaciones
de la fachada, ¿no? Lo que necesitamos es que el vapor salga de dentro de la vivienda hacia el exterior y que no tenga ningún freno. Entonces, la textura tiene que permitir que el vapor traspase. A nivel de impermeabilidad es fundamental porque así se evita la acumulación de microorganismos, evita la suciedad, evita desprendimientos y evita la absorción de agua que también puede producir algunas patologías. Y a nivel, perdón, a nivel de, a nivel de elasticidad, ¿aló? Ya, a nivel de elasticidad, también la elasticidad, como la permeabilidad al vapor, es obligatoria para Leif y evita fisuras, porque evita las fisuras y porque evita desprendimientos futuros, ¿ya? Porque se adapta al movimiento. A nivel de impermeabilidad, ojo con esto porque el EIF tiene que ser impermeable, o sea, la solución tiene que ser impermeable, pero lo más importante no solo es que no pase el agua a la vivienda, por supuesto, que eso está claro, sino que nunca llegue el agua a tocar el poliestireno expandido o el aislante, ¿ya? Porque cuando el agua toca el aislante puede haber un riesgo de absorción de agua del aislante y cuando el aislante absorbe agua, pierde eficiencia energética, pierde resistencia. Entonces, la impermeabilidad es obligatoria para Leif, pero la puedes lograr. Aquí hay un debate. Normalmente, con que la logre el base coat sin la textura, cumpliría, pero si colocas un base coat menos impermeable, pero la cumples la estanquidad con la textura, también podrías cumplir. Pero está el debate de decir, oye, ¿y si falla la pintura o la textura? Hay riesgo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la apuesta de Weber? Nuestro caso, Weber, tanto su base coat o su capa base es impermeable, tiene un grado de impermeabilidad para que no traspase el agua por sí sola y la textura también tiene un alto grado de impermeabilidad, ¿ya? Entonces, cada una por su cuenta cumplen o cumplirían para el sistema EIF en lo que refiere a impermeabilidad y, por supuesto, en elasticidad y permeabilidad al vapor, ¿ya? Que son los atributos clave para que la fachada sea durable en el tiempo. Como os decía ahí, salen unos tickets porque para el EIF tienes, todos sirven excepto la martelina, ¿ya? Por lo que os comentaba, un bajo nivel de elasticidad. Y aquí tenemos lo que os comentaba de si uno elige el color adecuado. ¿Qué significa este cuadrito? Este cuadrito habla del TRS, ya que es el Total Solar Reflectance, que significa el porcentaje de reflectancia solar que tiene el color. ¿Qué significa? El blanco reflecta mucho, ¿cierto? Reflecta casi el 100% de la luz y el negro no reflecta nada y en consecuencia, ¿qué pasa? Que la temperatura aumenta. Todos sabemos, ¿no? Una polera negra al sol te asas o te quema incluso, y una polera blanca no absorbe, o una superficie sabemos que se calienta mucho más. Y este cuadro es la proyección del mismo color colocado con la misma luz y mide la reflectancia de cada color proporcionalmente a la temperatura que va ascendiendo. Entonces, nosotros tenemos que el color blanco, supongamos que esto pusieron un foco, ¿cierto? El mismo foco para los dos colores. Y el color blanco al mismo foco
genera una reflexión de la luz del 90% y se calienta entre 20 y 30 grados. Está como en 25 grados. El color gris clarito, el mismo foco, genera una reflexión del 40%, pero ya se calienta, prácticamente ya llega a 45 o 50 grados. Un poquito más oscuro, ¿cierto? Ya vamos a reflectar, en vez de en 40, un 30% menos de luz, y refleja menos y absorbe más la energía de la luz, con lo cual casi llegamos a 60 grados de temperatura el mismo foco. Y el negro profundo llega a 80 grados y refleja solo un 10% de la temperatura. Hay una reglamentación europea, bueno, más bien en España, que recomienda, que habla de que los colores de fachada no deberían tener una reflexión menor al 25%. Ahí hay un pequeño debate entre el 25 o el 20, ya dependiendo de la reglamentación. En España dicen 25, en otros países dicen 20, pero bueno, estamos hablando de un 5%. Y para eso Weber tiene una solución con este tipo de colores. Voy a ir más atrás. Este tipo de colores que generan el estrés térmico, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos instalado nuestro AIF con un color negro y pasan dos cosas. El poliestireno expandido también tiene un grado de resistencia al calor. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le metemos un soplete a un fierro o algo, ¿cierto? Se empieza a dilatar o empieza a poder doblarse o elastizarse, ¿ya? Y si le sigues metiendo, le sigues metiendo, lo consigues fundir y evidentemente ya nunca va a ser lo que el fierro que era, va a haber que volver a moldear. En el poliestireno pues pasa lo mismo, pero a otro nivel, evidentemente, porque no está recibiendo esa cantidad de calor, pero como veíamos antes, si este color negro llega a 80 grados, como está aquí, desgraciadamente el EPS no aguanta 80 grados de temperatura. 80 grados de temperatura es su límite. Entonces, si esa fachada está cara norte y le está pegando el sol, el poliestireno va a dilatar y va a contraer en invierno, va a dilatar en verano y puede ser que si en un momento dado supera los 80 grados, se quede deformado. Y cuando se deforma el poliestireno y no vuelve a recuperar su estado original, porque todos los materiales, como me imagino que saben, ¿cierto? Tienen un coeficiente de dilatación. El fibrocemento, la madera, con la humedad, el calor, el frío, los materiales se mueven y se crecen y dilatan y tienen su coeficiente. El poliestireno tiene un coeficiente de dilatación y también tiene un punto de colapso. Y tenemos dos puntos de colapso. El poliestireno de 20 kilos de densidad llega a 80 grados. Pero si en la obra quisieron abaratar un 25% el metro cuadrado en poliestireno y colocan de 15 kilos metro cúbico, ya solo aguanta 70 grados. Con lo cual, si colocan un poliestireno de menor densidad, o sea, de 15, y la fachada supera los 70 grados, porque tiene un color oscuro, hay un gran riesgo de postventa. ¿Ya? Además, el estrés térmico que le produces al aislante, que igual que haya un aislante no significa que no pase el calor, significa que lo aísla, pero tiene un coeficiente de conductividad, o sea, la temperatura sigue pasando,
más despacio, pero termina pasando, con lo cual también conviertes la solución en menos eficiente, ¿ya? El colocarle colores más oscuros. Y como os decía, hay una tecnología en Europa, para ser más exactos, esto lo hacen nuestros colegas de Viena. Ellos desarrollaron una tecnología que la llamaron Ultimate Color, que trata de que nosotros en nuestra pantonera informamos del color, del código del color, informamos del el porcentaje de reflectancia, ¿cierto? Este verde refleja un 31. ¿Y qué dijimos? Que debería ser todo arriba del 25%, ¿ya? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, sin el Weber Color, el Ultimate Color, tenemos 18% de reflexión. Todos estos colores, 18, 10, 6%, están abajo de del 20%. Entonces, estos colores que están en nuestra pantonera no son recomendables para una fachada. Están, pero no son recomendables. Para que pudieran estar en fachadas deberían sumarle la tecnología Color Reflect, que hace que un negro, por ejemplo, un color negro logre reflectar un 25%, ¿ya? Este que es un verde color carabinero parecido, ¿cierto? Reflecta solo un 18% y con el Weber Color Reflect conseguimos que reflecte un 31,5. Con lo cual logramos que esa fachada no se caliente o que no sufra por estrés térmico y es proporcional a la temperatura que acumula, ¿ya? Entonces logramos que sean pinturas que se calientan menos con el color porque generan una reflexión mayor. Para estos colores más vivos ya tendríamos que ir con un protector de fachadas, de protector de UV, que protegen también el calor y reducen un poco esto para colores muy intensos, que lo que hacen es encapsular el pigmento para que no vibre. Hay otras terminaciones como podemos terminar con enchapes, ¿cierto? Con enchapes de hasta 61 kilos por metro cuadrado. Ahí la solución va con doble capa de malla y con fijaciones mecánicas, ya una fijación que va en el poliestireno y va con doble malla, ya, dependiendo también de la altura. Si es un primer piso, podríamos ir con una malla nada más. Y luego tenemos otro tipo de terminación que es un murocén visto, que es una capa de maquillaje en polvo de alto performance que imita, como se ve aquí en la foto, que podría imitar a un hormigón visto. Después de que lo terminas, ya aquí están como las dos terminaciones. Si quisieras hacer un enchape, un EIF terminado como si fuera ladrillo, puedes hacerlo con un enchape de ladrillo, ¿ya? O pegarle piedra, o si quisieras darle una terminación así como de hormigón visto, tendrías que ser con este producto que es el Murocen visto. Estas son otro tipo de terminaciones. Como les comentaba antes, para poder instalar revestimientos pesados, ya hay que colocar lo primero una fijación mecánica, que la vemos acá, que va directo, que va hasta el soporte. ¿Ya? Va hasta al hormigón, esta es la fijación. Si en vez de hormigón tuviésemos una placa, tendría que ser con una arandela y un tornillo, ¿ya? Si es una placa de madera o es una placa, el tornillo tiene que ser el adecuado y con el tamaño adecuado del aislante. Y en el caso de la fijación mecánica para
para el EIFS sobre hormigón. Este es el sistema. Ambas tienen en este caso es de polietileno de alta densidad, lo que hace que también tenga un grado de aislación. Y en el caso para matar el puente térmico, la arandela trae un tapón que rompe el puente térmico y separa el tornillo para que por ahí no haya pérdidas. Ya. Enchapes máximo 7 metros en estructuras livianas o flexibles, y no hay límite en pegado de hormigón. ¿Ya? En el último metro, como dice aquí de la esquina, atamos un poquito más las fijaciones de 2,4 a 8 metros, 8 unidades por metro cuadrado en cuadrículas de 40 por 40. De 8 a 20 metros, 10 unidades por metro cuadrado en cuadrículas de 35 por 35. Y desde 20 metros, 14 unidades por metro cuadrado en cuadrículas de 30 por 30. ¿Ya? Esto es cuando estamos atando las esquinas que van a llevar ese refuerzo. Va a depender también de la altura del edificio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estar sometido a mayores corrientes de viento. En las esquinas es donde más se fuerza el revestimiento. En el caso y ahora me recordé, aquí requiere una penetración de 4 centímetros, ¿ya? Entonces siempre tenemos que calcular a la hora de la elección del tamaño de la fijación 4 centímetros, 3,5 mínimo, ¿ya? De penetración, y en el hormigón, en el sustrato, y luego el espesor del poliestireno expandido del aislante, ¿ya? Si tenemos un poliestireno 50 más 40, hay que calcular que mínimo esta fijación sea de 90. Nosotros normalmente trabajamos casi todo con la de 110 para no volvernos locos, y con 110 podemos llegar a casi todos los aislantes del mercado, digamos. Y lo que pasa es que en algunos casos tenemos que forzar, y en vez de penetrar 3 centímetros, se fuerza a 4 centímetros digamos, de taladro. Y a nivel general se colocan un promedio de 5 unidades por metro cuadrado, ¿ya? Que se colocan en consumo, son 5 unidades por metro cuadrado, pero en un metro cuadrado son unas 9 fijaciones, pero que las 8 perimetrales, como veis aquí, se reparten, ¿cierto? Si de aquí a aquí esto es un metro, y aquí tienes 2 planchas, tenemos 9, ¿cierto? 9 fijaciones. Y aquí tenemos un metro cuadrado, pero las perimetrales están compartidas con la plancha de arriba, con el metro cuadrado. Entonces, al final, el consumo es de 5 por 5 unidades por metro cuadrado, con lo cual, si tenemos una obra de 1000 metros cuadrados, vamos a gastar aproximadamente 5500, porque en realidad el consumo es como 5,5, ¿ya? Siempre hay un desperdicio y demás, ¿ya? Entonces, 1000 metros cuadrados, 5500 fijaciones. Máximo en el tema de la piedra, 61 kilos por metro cuadrado, el enchape, el adhesivo. Dependiendo también de la calidad de absorción, o de cuánto absorba la piedra. También es recomendable terminar la piedra con un hidrorrepelente para evitar que con las lluvias absorba agua y pueda pasar esos 60 kilos, porque estuvo lloviendo, cogió mucho peso, y al final se sobrecarga la fachada y puede haber un desprendimiento. Entonces, siempre lo que son las soluciones de piedra, merece la pena aplicarle un QHC, que debe ser base agua, QHC 172A, para poder dejar la fachada hidrorrepelente, no porque vaya a pasar el agua, sino porque
así evita un sobrepeso en la piedra derivado de la absorción del agua. Luego tenemos otras terminaciones ya que le dan otra vista, que son las molduras, ¿ya? Aquí se aplica, la moldura suele ser de alta densidad, igual debe ir, igual debe ir con un acabado elastomérico de mortero de altas prestaciones. En algunos casos ya venden la moldura armada con la malla de fibra de vidrio. Nosotros le vendemos a un fabricante de molduras el adhesivo y la malla para que ellos hagan y dejen ya preparadas solo para recibir el grano de la fachada. Y en otros casos también se puede hacer en obra que venga la moldura en blanca y se trabaja en obra con el mismo grano y demás. Esto es meramente decorativo, ¿ya? Y como decíamos aquí, la moldura se fija con adhesivo al 100%, se dejan con unos clavitos momentáneos, se pega, se sostiene y después luego ya se enluce con la pasta, la malla y se le coloca grano de la fachada o otro color. Eso ya es elección. Luego tenemos otra manera también de decorar, que son canterías. Pueden ser canterías rehundidas, como se ven aquí, que se trabajan con un cuchillo térmico, ya que lo veíamos en cómo cortaba ayer el mismo cuchillo, lo usaba, pero con el filo nada más, como con el fierrito de cuchillo, pero también hay una aplicación, ese mismo fierrito que le das forma y le puedes dar la forma del corte que necesites, en U, en V, ¿ya? Para poder hacer estas canterías rehundidas. Y mire, aquí vamos a ver cómo se corta un panel. Como veíamos ayer, bien fácil es el corte. Se coloca la regla y vas pasando. Y luego tenemos cómo se enluce ese. Siempre en esas partes, como tienes esquinas, vamos a colocar un refuerzo de malla y la vamos dejando embebidas. Ahí con la herramienta y hacer la esquinita. Bien. Y luego está la otra variante que es con canterías falsas, dibujadas, ¿cierto? Con simplemente el permaset, la cinta de enmascarar, ¿cierto? Que se marca y ahí hacemos el corte. Normalmente, bueno, aquí está blanco, pero muchas veces lo deja. Evidentemente nunca va a quedar vivo el poliestireno expandido, ya, aunque parezca que el poliestireno no lo es simplemente que está rugoso. Al ser blanco como que confunde un poco, pero siempre va a estar el base coat ahí o el adhesivo para Leif, ¿cierto? Y normalmente aquí en Chile lo que se hace es usar un fondeo del mismo color del grano, ¿ya?
En algunos casos la cantería luego la pintan de otro color o no importa si es un poquito como se veía aquí, tiene un color más claro o la dejan del mismo color del cemento, ya del propio adhesivo. Y con eso nos ayudamos a poder hacer paños de la altura digamos, del maestro para no venir, porque siempre si no tendríamos muchos cortes. Y esto nos ayuda a que los paños sean más continuos y que no se noten las uniones entre paños. Hay un estudio, y pasando ya al tema de las patologías que se producen en el sistema, hay un estudio del ingeniero Vasco Freitas de la Universidad de Oporto en Portugal que se dedicó a estudiar proyectos con sistema EIF a lo largo de toda Europa, ¿ya? Y detectó que las patologías más habituales de todos los proyectos que seleccionó, el 25% de todos los proyectos que estudió, o sea, una cuarta parte, la única patología que encontraron después de 10 años era suciedad diferencial. El 20% tenía patología de microorganismos, que bajo mi punto de vista es suciedad igual, es otro grado de suciedad, pero en el fondo lo determinó con diferente patología. Una cosa era suciedad y en la otra habían salido algas o hongos. Y después de esos dos que suman entre el 25 y el 20%, ya suman el 45%, o sea, prácticamente la mitad de los proyectos solo tenían ese tipo de patología, ya empezamos a encontrar un 19% que tiene que ver con fisuras, ¿ya? Que a lo largo de los años le van apareciendo fisuras al sistema. Está dentro de las patologías que tiene este sistema a largo plazo. Ya te digo, es un estudio que se hizo de proyectos ejecutados con más de 10 años. Luego viene en menor grado manchas e irregularidades, grietas estructurales, un 8%, 8% son golpes y un porcentaje menor del 6% grafitis, oxidación, vandalismo y también un 2% encontraron que había algunas obras, 2%, que tenían el sistema no era estable, ¿cierto? Tenía riesgo de desprendimiento o efectivamente había desprendimiento, ¿ya? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que donde más tenemos que cuidarnos si queremos nuestra solución no tenga patologías, nos centramos en estas tres, que abarcan casi el 75% de las patologías que nos encontramos con el AIDS. Suciedad y microorganismos. ¿Cómo los salvamos? Protegiéndonos nuestra fachada con un hidrorrepelente, con mantenciones regulares y vamos a alargar la vida. Fisuras. Importante la inspección también durante el tiempo para que en caso de que salga alguna, repararla y también a la hora de elegir nuestra textura de determinación, siempre intentar que sea de calidad elastomérica y flexible para lograr que tenga mayor durabilidad, ¿ya? Y bueno, ahí hay un refrán que dice, no olvides el pasado, ¿cierto? Si sé dinámico en el presente y prepárate para el futuro. Bien. Entonces, para eso hay que pensar en lo que nos entregaron, ¿cierto? Con este informe, oye, ya nos advirtieron que hay riesgo de que a este sistema le salga suciedad, microorganismos, fisuras, manchas, grietas y
y nos prevenimos para que no pasen este tipo de patologías. ¿Cómo? Inspección y control de calidad, ¿cierto? Primero una inspección y preparación del soporte, que esto ya viene a la parte desde el principio, ¿cierto? Oye, aquí tenemos un checklist. Verificamos la estabilidad del sustrato, revisamos la humedad, la planeidad y identificamos cuál es el criterio de aceptación. Sí, hicimos las pruebas, cumple, sí, no cumple. Revisar la humedad, planeidad, confirmar la compatibilidad del soporte, reparar fisuras, eliminar polvos y grasas y contaminantes. Una vez que ya tenemos la inspección lista, todo check, vamos con el pegado. Seleccionamos el adhesivo, dependiendo del soporte, ¿cierto? Si es flexible, si no, si es hormigón, si es placa. Aplicamos el adhesivo en un cordón, perímetro o full speed con la llana, instalamos las planchas a junta trabada y verificación, alineación y planidad. Y rellenamos las juntas con espacios mayores a 3 milímetros con EPS o con espuma de poliuretano. ¿Ya? 3 milímetros es muy poquito, o sea, cualquier separación que casi quepa dos tarjetas de crédito ya son los 3 milímetros y eso ya hay que llenarlo. ¿Ya? Esa es como el checklist para el pegado del aislante y la capa base y la malla. Aplicamos la primera capa, ¿cierto? De capa base, embebimos la malla. Cuando el producto está en fresco, dejamos un solape mayor a 10 centímetros. Revisamos colocar también los refuerzos diagonales en ventanas y revisión de espesores mínimos. Y luego aplicamos la segunda capa de adhesivo o mortero base. O en el fondo ahí dejamos terminado el refuerzo general del sistema. Y terminando un poco el módulo, pero voy a añadir una segunda, no termino aquí, voy a hablar de los consumos después que tiene el sistema. Ya, aquí tenemos el libro de mantención o un pequeño esquema de cómo se tiene que mantener el EIF esta solución una vez entregado. Esto nosotros se lo entregamos al propietario, al mandante o a la constructora para que se lo entregue al mandante y que no sea, oye, aquí te lo dejo y luego y me olvido, ¿no? La fachada necesita mantención y hay un protocolo, ¿ya? Cada 3 años hay que inspeccionar el qué. Pues hay que comprobar el estado de conservación del revestimiento, cómo está la textura, ver si aparecieron fisuras, aplicación de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas, porque puede darse el caso, y no es que esté fallando de ley, pero son materiales que están a la intemperie y sufren del... Entonces, te puede aparecer una fisurita y hay que repararla. Comprobación del estado y conservación de los puntos singulares, vértices, aristas, huecos de fachada, encuentros con otros materiales, los marcos de las ventanas, cómo está el sello, las puertas, ¿cierto? Eso cada 3 años. Cada 5 años, igual, una inspección general de los elementos de estanqueidad, remates y aristas, cornisas, balcones, dinteles. 5 años es muy importante revisar los sellos y puntos que puedan generar filtraciones. Y también siempre volver a revisar posibles grietas o fisuras que puedan haberse producido o por movimientos y demás. Aquí además en Chile sabemos que hay alto movimiento y puede haber sufrido algún temblor y se haya movido un poco el revestimiento. Al final es una envolvente exterior, el edificio se mueve y puede mover un poco o partir o colapsar en alguna parte y no se cae el sistema porque está completamente atado con la malla, con el pegamento, es un sistema ligero
pero podemos detectar a lo mejor algún desaplome, alguna desviación y hay que intervenirla. Y cada 10 años también, control de aparición de fisuras, grietas y alteraciones. Eso a nivel de inspección, pero también tenemos que limpiar regularmente, ya, o cada 6 meses, o cada año, cada 5 años, tenemos unas intervenciones diferentes. Regularmente, limpieza de superficies horizontales, ya, cada 6 meses hay que limpiar los antepechos y una vez al año hay que limpiar las cornisas. Cada 5 años se recomienda limpieza con agua y con un acticida para la fachada, dependiendo del grado que tenemos de polución en la zona. No es lo mismo posiblemente un Concepción, que hay mucha polución de leña y hay mucha, y te toca el vecino que tira mucha leña, mucho humo. Y en un año resulta que tienen la fachada entre la lluvia y el humo del vecino, tienen la fachada negra, pues hay que limpiar un poquito antes. ¿Ya? En el fondo es eso. O no es lo mismo también Santiago, que hay un grado de polución alto y se- capaz que haya que limpiar con agua una vez al año para que la fachada esté en condiciones. ¿Ya? Y renovar el sistema, eso es para evaluar, ¿ya? Normalmente cuando hablamos de renovar es evaluar si el revestimiento decorativo superficialmente está deteriorado. O sea, ya pasaron 10 años, puede que su ciclo de vida del grano haya terminado y se evalúe sacarlo o no. Efectivamente está en buenas condiciones, pero sí se recomienda renovarlo con una pintura, volverlo a repintar. Evidentemente, limpieza, por supuesto, y renovación. ¿Ya? Hasta aquí, si quieren hacer alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto, y mientras voy a compartirles el, lo que son los consumos para nuestro sistema EIF, y con esto vamos a terminar. Ya, consumo importante para saber lo que vamos a gastar en nuestra obra. El adhesivo, ya sabemos, ¿cierto?, en qué etapa se utiliza: para el pegado de paneles, para el pegado de malla, para la segunda capa de adhesivo y para el pegado de los accesorios. ¿Cuánto vamos a consumir de cada uno? Pues si pegamos las planchas con la llana, los surcos del adhesivo están distanciados entre 5,5 y 6 centímetros. No es como la llana de cerámica, ¿ya? Tiene que tener unos surcos, están bien separados. Y el surco es de 1,5 centímetros aproximadamente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el 1,5, cuando la aplastas, se queda en 5 milímetros. Y esto que era de 1,5, cuando tú lo aplastas, la idea es que no se una con el de al lado. Por eso tiene que haber esta separación entre dientes, ¿ya? Para que aquí también se generen lo que llaman cordones de drenaje, ¿ya? Para evitar condensaciones. Esto es un sistema que viene muy de Estados Unidos, que ellos usan el 100% de las obras, las usan con dentado, y consideran que esto es para que en caso de una inundación de dentro de la casa, el agua pueda evacuar sin reventar, poder correr por detrás de la plancha y circular el agua y no reventar la fachada en caso de que haya una inundación en una casa, en un piso. Puede correr por toda la fachada, ¿ya? La capa de nivelación, como hablábamos, va a nivelar 5 milímetros máximo, o sea, con esto no vamos a poder aplomar. Y el consumo promedio es de 3 kilos por metro cuadrado, ¿ya? ¿Esto qué significa? Porque muchas veces hablábamos de consumo
y de rendimiento. Y una cosa es el consumo y otra cosa es el rendimiento del saco, ¿no? La típica pregunta, cuánto rinde el saco? Para yo calcular si tengo 100 metros, ¿cierto? Tengo 100 metros cuadrados. ¿Cuántas planchas voy a necesitar? Ya, pues la plancha mide medio metro cuadrado porque es de 1 por 50, entonces necesito dos planchas para 1 metro, entonces necesito 200 planchas para 100 metros más que las que se me rompan. ¿Ya? Y en el pegamento vamos a gastar 3 kilos por metro cuadrado, ¿ya? Como tenemos 100 metros, son 300 kilos, pero el saco el caso del Beiscot es de 20 kilos, 300 kilos entre 20 kilos son 15, 15 sacos. 300 kilos entre 20 son 15 sacos. O sea, para pegar 100 metros necesito 15 sacos de adhesivo. ¿Ya? Eso en el pegado. Si hablamos de rendimiento. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Que el, el, el saco aproximadamente vamos a pasar, hay que sumarle, ahora ya tenemos un consumo de 3 kilos y ahora en el caso del allanado, pero si vamos con el allanado, con el pegado con motas, puede aumentar mucho el consumo. 5 o 6 motas, pompones dentro del riel perimetral y con este logramos nivelar 20 milímetros y aquí sube el consumo desde 3 como mínimo a 12 kilos, dependiendo podría ser más de lo que requiriésemos aplomar. Aquí ya la desviación puede ser bastante mayor. Ya. Por eso cuando la fachada está desaplomada, el riesgo de sobreconsumo es muy, muy, muy alto. Y luego dicen, hoy no me está rindiendo el pegamento, ¿no? Es que estás aplomando con el pegamento en vez de estucar. El pegado de malla se requiere una llana de acero inoxidable. ¿Por qué? Tanto para el enlucido como para el pegado, normalmente usan llanas que se oxidan, ¿ya? Y esta oxidación, o si no está oxidada y está nueva, pero resulta que fue dejando algo de material metálico porque se fue arañando y dejó alguna partícula de fierro. Ese fierro con la humedad a lo largo de los años puede comenzar a oxidarse y pueden empezar a aparecerle pintitas de óxido a la fachada, como si la textura tuviera óxido, ¿ya? Entonces, para evitar esa posventa, esa patología de suciedad, recomendamos usar llanas de acero inoxidable. Ahí también se localiza rápidamente quién es el maestro profesional y quién no. Cuando ves que la herramienta que lleva es de calidad y es profesional. Carga máxima por malla, 5 milímetros máximo, ya, y el consumo promedio es de 1,5 a 2 kilos. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que si yo sumo los 3 kilos que tenía de antes cuando allano, más los 2 kilos, pongámonos en el peor de los casos, nosotros vamos a gastar para un EIF 5 kilos de pegamento por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que si tengo un saco de 25 kilos, el rendimiento lo divido entre 5 kilos y el rendimiento del saco matemáticamente es de 5 metros. Terminado, pegado y enlucido. Si el saco es de 20, ¿ya? Y lo divido entre 5 de consumo, tengo que el saco que es de 20 kilos, especifico en dos tipos de saco porque tenemos dos tipos de saco. Son 4 kilos. O sea, 4 metros por saco para terminar el sistema. 3 kilos de pegado
y 2 kilos de enlucido. 5 kilos por metro cuadrado. Si eso nos fuésemos a hacerlo con otro adhesivo que es con la pasta, como la pasta se mezcla con cemento, igual vamos a gastar los 5 kilos, pero la pasta, la tineta, viene con 25 kilos de adhesivo y a eso le sumamos otros 25 kilos, con lo cual tenemos 50 kilos de pegamento, que dividido entre 5 da 10 metros. ¿Ya? Entonces, con una tineta de pasta Pro, que es mucho más cara, y un saco de cemento, logramos hacer 10 metros cuadrados de EIFE pegado y enlucido. Aquí la misma operación, pegado, encapsulado, cada línea, el refuerzo, claro, espera, eh, en los perímetros, el pegado encapsulado, hay que hacer un promedio en realidad, porque va a depender de ese ancho. Como dice ahí, la amplitud del refuerzo corresponde a 50 más 100 milímetros del espesor del aislante. Entonces, ese espesor te puede modificar la cantidad de adhesivo. El promedio de consumo por metro lineal va entre 300 gramos a 500 gramos, ¿ya? Entonces, vamos a calcularle 0,3 kilos, 300 gramos por metro lineal. ¿Cuál es un método que se usa habitualmente? En el fondo, metro lineal lo traspaso al 50%. Yo sé que voy a gastar, si yo en un metro cuadrado eh, de EIF gasto, el saco me rinde 4 metros, ¿cierto? 4 metros. Para lo que es EIF, para lo que son remates, voy a tener el doble, voy a tener 8 para lo que es metros lineal de refuerzo de ventanas, encapsulado, ¿cierto? Y ahí voy, el metro lineal, en el fondo es el 50% aproximadamente del metro cuadrado en consumo de adhesivo. Los esquineros es muy similar, 0,3 gramos, 500 gramos, por ahí andan. En el fondo, yo hablo del 50% porque también hay mano de obra que va en ese trabajo y no es lo mismo, no rindes igual en metro lineal que en metro cuadrado y el consumo también se duplica. Entonces yo siempre digo, oye, la mano de obra del metro cuadrado tiene un costo y la del metro lineal tiene el 50, se cobra a la mitad, pero en el fondo es porque es el 50% del metro cuadrado. ¿Bien? Y va por metro lineal. Se mantiene también para los refuerzos. Entonces aquí tú tienes que en el fondo ir sumando cantidad de metros lineales que tiene la obra y darle un promedio también considerando el espesor del aislante y de los retornos que vayan a tener. Y en el fondo tú ahí puedes calcular mucho más aproximadamente si son 300 gramos o 400, porque evidentemente si este retorno en vez de ser de 0,30 es de 0,80, por decirlo de alguna manera, pues vas a gastar más de 300. En vez de 0,30 y es de 0,80, puede que aquí ya te gastes 800 gramos, ¿ya? Entonces es importante conocer el desarrollo de ese metro lineal. El promedio son 300 gramos porque el promedio suele ser de que esos retornos son de 30 centímetros. Aquí tenemos un poquito menos, aquí gastamos un poquito menos, aquí tenemos un promedio, como dice ahí,
en nada por cada mariposa, por decirlo, por cada diagonal, es un poquito de material, no serán ni 10 gramos. Y bueno, sacamos un promedio de si hiciésemos 20 ventanas, gastamos 7,2 kilos. ¿Ya? Estos son algunas pruebas de campo que hemos podido hacer nosotros a lo largo del tiempo. Pero claro, también va a depender de la mano, del instalador y demás. La amplitud de la carga, como dice ahí, 20 más 30 por cada unidad aproximadamente, y siempre son 4 por ventana por las 4 esquinas y 2 por cada puerta. ¿Ya? Todo esto es para su ayuda a poder cubicar el consumo de materiales que puedan tener. Panel de aislamiento aplomado, 5 milímetros, ideal para el LED con allanado, digamos, que no tenga más de 2, 20 milímetros para pegado con riel, y mayores diferencias, como decíamos, podemos revisarlo con distintos espesores de poliestireno expandido. Lamentablemente, claro, hay que evitar aquí a nuestro amigo que ocupa en el hora almuerzo, creen que los poliestirenos son como son aislantes, no está frío el suelo y además está blandito, ¿ya? Y hay mucha pérdida ahí, así que ahí eso también hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y el consumo del acabado, ya una vez lista la capa base, hay que imprimar y hay que texturar, ¿ya? Y como veíamos antes, cada grano también tiene una diferencia granulométrica, y eso hace que, como es más grueso, más fino, puedas dejar un poco más de material. Cuanto más fino es el producto, más rinde, ya el grano extra fino, la tineta, esto ya va por consumo de tineta. Podrías con una tineta hacer entre 9 a 12 metros del extra fino, y cuando ya bajamos al grano fino ya hablamos de entre 7,5, 8 metros promedio a 9 si es buen prolijo y hay poco desperdicio. La realidad en obra, que el grano fino es el que más se ocupa, o por lo menos nosotros es el que más se vende, el promedio es que la tineta rinde 8 metros. ¿Ya? Eso está dentro de lo normal. Es difícil sacarle 9, y si ya se baja a 7 es que está habiendo más desperdicio del adecuado. El grano normal baja el rendimiento, ya podríamos hablar de que el promedio está en torno a los 7 metros cuadrados por tineta. El Normal Plus, muy parecido, se mantiene dentro de los 7 metros por tineta. Como siempre, hay un rango porque cada mano gasta más. A veces también los pigmentos o el color hace que el producto rinda más o rinda menos, porque cuando el color es más oscuro, por decirlo de alguna manera, o ha requerido muchos pigmentos, es un color más complicado. Esa cantidad de pigmento hace que el producto sea a lo mejor un poquito más espeso. Entonces se genera esa baja de rendimiento porque es un poquito más viscoso y se le puede agarrar un poquito más a la llana. El grueso baja harto, estamos hablando de entre 5 o 6 metros. Va a depender también del estilo de floté, máximo podría llegar a 8. Y el rolato es un producto que a mí me gusta mucho porque rinde mucho, tiene muy buenas características, y a pesar de que la tineta es más cara por tineta, por kilo, el producto es más caro por kilo, pero se compensa con el rendimiento, compensa mucho con el rendimiento, y a pesar de ser, no sé, un 20% más caro que el grano fino, es un producto más elástico, más impermeable, que tiene un acabado bien bonito y que además, eh, si nos vamos a costo metro cuadrado, está en la misma línea que el grano fino. ¿Ya? Ahí les dejo un tip porque puedes entregar un producto final mejor
al mismo precio. ¿Y cómo prevenimos? Bueno, asistencia técnica, ¿cómo nos prevenimos, cierto? Nosotros hacemos estos cursos para capacitar en asistencia técnica en obra, programamos, hacemos visitas a obra y enviamos informes ya y vamos asesorando obra por obra. Y además, bueno, tenemos este tema que estamos con un club de expertos Dave, donde vamos certificando a algunos de nuestros instaladores. Hasta aquí hemos llegado en nuestro tercer módulo y dejo abierto el micro para que hablen, si quieren encender su cámara, preguntarme, vernos la cara, a ver si nos vemos algún día, conocernos, o si me ven en la obra me saludan. ¿Dudas? ¿Están ahí o se fueron ya a tomar once? Ninguna duda, profe. Dígame. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Todo clarito? Parece. Sin duda, profe. O se me durmió, Sí, se me profe. durmió, se me durmió la pila, Todo claro, parece. gracias. Muy bien, pues nada, estén atentos al correo donde recibirán las presentaciones. No sé si todos tienen mi teléfono. Por WhatsApp me pueden hablar con toda confianza. Si no, os vuelvo a dejar aquí mi teléfono si tienen cualquier problemita, duda técnica. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas Falta el noches. enlace de la asistencia. Ah, muy buena, porque me lo salté. Me lo salté. Déjame. Pero no es el mismo del chat anterior. Pongámoslo aquí. Sí, sí, es el mismo JP. Ya, vamos ahí. Gracias, menos mal que este es el enlace. Vamos a copiarlo. Es que me dejan. No, este no. Ahí sí. Ahí en el chat, arriba está mi número y ahí pueden inscribir su asistencia. Con la asistencia, ahí les mandamos la prueba. Daniela, quedaste con un pero. Pero, confirmas, pero. Y voy a ponerlo aquí para los más digitales, si quieren sacarle una fotito. Que como salté en la siguiente presentación, todos confirmados. Dedito para arriba. Sí, Y profe. si no hay dudas, Sí, profe. espero que haya sido lo que esperaban, que hayamos cumplido sus expectativas. Nuestro objetivo es transmitir nuestro conocimiento y poderlo traspasar a la mayor parte
de la gente de obra para que todo se ejecute correctamente. Así que ese es el mayor objetivo. Esperamos verles por las obras usando nuestro sistema IF. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, chicos.